Vamos a empezar con los circuitos de corriente continua. Bien, bueno, un circuito de corriente continua tiene una serie de elementos, vamos a llamar, primero vamos a llamar activo. ¿Vale? Un elemento activo, el típico, el que hace que funcione un circuito, pues sería una pila, una fuente de corriente continua. Y se representa mediante ese simbolito, ¿verdad? Donde el palo grande significa más, el palo chico significa menos, o mediante cualquier cosita que se le parezca, bueno, que se le parezca, ¿no? Que tenga, por lo menos que pone un más o algo. Puede ser así, puede ser cualquier simbolillo más o menos. Eso lo sabréis vosotros cada uno el que os ha puesto, pero vamos, que fundamentalmente son esos dos. O bien los de los palitos o bien el de la bolita. En ambos casos es una fuente de corriente continua y esto lo que provoca es una diferencia de potencial. ¿Vale? También se llama fuerza electromotriz, la característica de las fuentes. Es su fuerza electromotriz. Entonces, vamos a acostumbrarnos, pues yo os recomiendo que el tema de los voltios, las diferencias de potenciales, lo vamos a marcar mediante una flechita paralelo al circuito. Y la intensidad de corriente va por el cable. Entonces, una fuente de corriente continua provoca una diferencia de potencial que viene a ser, por ejemplo, pues que tienes un suelo y entonces la fuente, el épsilon, es que tú creas un desnivel, ¿vale? Este sería el más y este sería el menos, ¿vale? Y esto sería lo que hace la fuente. La fuente lo que hace es desnivela el suelo, pone algo más altura y algo menos altura. Y entonces, lo que pasa es que, pues aquí hay una pelota, pues esa pelota va a ser capaz de caer por aquí, ¿vale? Y esto es lo que vamos a llamar la intensidad de corriente. A las pelotas, un montón de pelotas que hay por aquí, ¿no? Están todas aquí y que van a caer todas por aquí gracias a la diferencia de potencial. Entonces ya se intuye que, evidentemente, si no hay diferencia de potencial, no tiene sentido de que haya flujo de pelotitas por ahí, de electrones de corriente. ¿Vale? Entonces la intensidad de corriente es algo asociado al camino. Que si no hay camino, el camino se corta o lo que sea, pues no puede haber corriente, no hay carretera. ¿Vale? Sin embargo, la diferencia de potencial es una diferencia de altura. Eso se puede medir simplemente conociendo la altura de un punto y la altura de otro punto. No tiene que haber una conexión entre esos dos puntos para yo saber qué diferencia de altura hay. Pero para ir de un punto a otro sí necesito un camino. ¿Vale? Entonces el concepto de una diferencia de potencial y épsilon es una diferencia de potencial, pero en la pila se llama fuerza electromotriz. ¿Vale? Y la vamos a marcar mediante una flechita, así, épsilon, que va del más al menos. ¿Vale? Entonces la épsilon de la pila la vamos a marcar del más al menos. Porque la flecha roja siempre va del más al menos. En un circuito, cuando te pregunta cuánto va la flecha roja, si es una incógnita, tú la pones como sea. Si sale positivo está bien, si sale negativo es que está mal. Y siempre señalas del más al menos. ¿Vale? Es decir, que si sale positivo significa que este punto tiene más potencial que este. Recordad que el potencial en realidad no tiene sentido, ¿vale? Lo que tiene sentido es la diferencia de potencial. ¿Vale? Y lo dicho, esa diferencia de potencial en circuito, en la fuente, se llama fuerza electromotriz. FEM. Es decir, fuerza que mueve los electrones. Que es lo que hemos calculado también con la ley de Faraday y Lenz. Es lo mismo, es esto, es equivalente a esto, ¿no? Bien. Y la pila, como tal, bueno, pues su objetivo es dar corriente. Es decir, que se supone que la corriente, la intensidad de corriente, tiene que partir del polo positivo. Del polo positivo. Entonces, bajo estas consideraciones, eso es una fuente actuando como tal. ¿Vale? Puede ocurrir. Entonces, esto lo llamaremos, esta situación,
generador, es decir, da potencia al circuito. Sin embargo, puede ocurrir que la fuente no esté sola, sino que esté con otras fuentes puestas por ahí en un circuito y que haya fuentes más poderosas que la tuya. Por tanto, es posible que te encuentres el caso en que la corriente entre por el polo positivo a la fuente. Pues entonces, esto sería un receptor. ¿Vale? Es decir, consume potencia. ¿Vale? Y eso lo tengo yo que mirar para dónde va la intensidad. Es decir, que cuando la intensidad va al revés que la epsilon, es una fuente. Y cuando la intensidad va igual que la epsilon, porque la epsilon, independientemente de la intensidad, siempre va del más al menos. Y esto, el más y el menos, en una pila viene dado de fábrica, no puedo yo hacer nada. Entonces, fíjate que la intensidad va igual que la epsilon, es un receptor. ¿Vale? Que sería a lo mejor una pila recargable que la estoy recargando. Sería este caso. ¿Vale? Está consumiendo potencia. Y la pila puesta en un sitio, ¿vale? Una cámara de foto, lo que sea, pues sería la fuente actuando como generador. ¿Vale? Bien. En cualquier caso, estos son ideales, porque son fuentes puras. Ahora, también hay elementos pasivos, ¿vale? Elementos pasivos. El más importante de los pasivos sería la resistencia, ¿vale? ¿Qué es la resistencia? Cuyo símbolo sería este, ¿no? Cuyo valor es R. Bueno, pues es un dispositivo que se limita a disipar energía en el circuito. La resistencia será atravesada por una intensidad, estoy poniendo verde, será atravesada por una intensidad, y entonces ¿qué pasa? Pues que es como si fuera rozamiento. Antes de la resistencia va a tener más energía que después de la resistencia. Pero si tú, por ejemplo, vas por un sitio liso, pasas por un sitio rugoso y vuelves por un sitio liso, tú tienes que pasar por ahí. O sea, la persona que entra es la persona que sale. Saldrá con menos velocidad, a lo mejor se está deslizando. Pero sale la persona. Es decir, que la intensidad que entra por aquí, bueno, pues no tiene más remedio que ser la intensidad que sale. Lo que pasa es que esta intensidad tiene más energía que la intensidad que sale, porque ha pasado por la resistencia. De modo que eso indica la polaridad. La polaridad de una resistencia, es decir, la energía aquí es el potencial. Aquí va a haber más potencial que aquí siempre. Cae, el potencial disminuye en el sentido, nos acostumbramos a la palabra cae. El potencial cae en el sentido de la corriente que la atraviesa. Si esta misma resistencia se atraviesa al revés, entonces cae al revés el potencial, ¿vale? Entonces, esa diferencia de potencial se marca mediante una flechita y le vamos a llamar VR, por ejemplo. Y esto sería directamente proporcional al valor de la resistencia y la intensidad que lo atraviesa. Y esto sería la ley, ¿vale? La caída de potencial en una resistencia es directamente proporcional a la intensidad que la atraviesa y al valor de la resistencia. Y la flechita roja va siempre en el mismo sentido que la intensidad. Eso es muy importante después a la hora de hacer los circuitos. Marcar estas cosas después ayuda mucho. Vale. Y la resistencia es algo propio de todas las cosas reales. ¿Vale? Entonces una resistencia se puede comprar como tal, porque necesito algo que me disipe energía, ¿vale? O simplemente esto, que es un hilo ideal, es decir, cuando pongamos un circuito, un cable, si pongo una recta, sería un hilo ideal, es decir, que no tiene resistencia, ¿vale? Si esto es un hilo real, entonces sí tiene resistencia, distinta de cero. Entonces no se puede marcar así, porque si no me confundo con el otro. De modo que su representación sería ponerle simplemente una resistencia asociada al hilo. Es decir, pongo un hilo ideal, que sería esto. Esto es un hilo ideal porque cualquier línea que yo haga es ideal. Lo que pasa es que le interpongo ahí, ¿vale? Intercalo ahí un
una resistencia que representa la resistencia de todo el hilo, ¿vale? Que me la pueden dar como tal, me la pueden dar de cualquier manera. Lo normal es que los materiales reales tengan una característica física suya que se va a llamar resistividad. ¿Vale? Que está relacionado con la capacidad que tiene ese conductor de dejar pasar la corriente. ¿Vale? De modo que la resistencia del hilo va a ser directamente proporcional a esa resistividad. Además, cuanto más hilo haya, por tanto, como si fuera el rozamiento, cuanto más carretera haya, pues más rozan, ¿no? Y después es inversamente proporcional a la sección transversal del hilo. Como si fuera una tubería, el hilo, cuanto más grande sea la sección, pues más fácil va a pasar el agua por ahí. Cuanto más chiquitita sea la sección de una tubería, pues peor, ¿no? Entonces es inversamente proporcional, ¿vale? Y esto tendrá, el hilo realmente tendrá una sección transversal. Bueno, pues la resistencia del hilo se obtendrá mediante esta expresión. Rho por L partido. ¿Eh? Entonces, un hilo real, ¿cómo se pone? Pues se pone como un hilo real, como un hilo ideal, que son los palos, y por ahí en medio una resistencia, que representa la resistencia del hilo. Muy bien. Y entonces, como todo material va a tener resistencia, entonces las fuentes reales, ¿qué van a ser? Pues van a ser una fuente real se va a convertir o se va a representar, o la manera que hay en electrónica de representar las cosas reales es simplemente ponerle una resistencia asociada. Entonces, ¿qué es una fuente real? Es una fuente ideal a la que se le suma su resistencia interna. Y esto sería la fuente real. Es decir, esto es ideal, epsilon, y esto se llama resistencia interna. Aquí seguiré teniendo mi flechita para acá de más al menos, que es la epsilon ideal, y aquí tendré mi resistencia interna. Entonces, si la fuente está actuando como una fuente de verdad, esto me estará dando una corriente para acá, ¿verdad? Porque sale del polo positivo. El polo positivo es el polo, es el palo largo. Este. De modo que esta pila sería la típica pila, ¿no? Que te venden, ¿no? Aquí estaría el cacharrito este, ¿no? Esto es el más, el menos, ¿no? Esta parte está la que es más grande. Entonces, una pila por dentro se representaría de esa manera, mediante una pila ideal, que es lo que te marca la cajita. Por ejemplo, 1,5 voltios. Pilas normales, ¿no? Las 3A, ¿no? Una pila AAA. Te dice, la pila es de 1,5 voltios. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que si no funciona, es decir, si tú mides ahora mismo entre los extremos, si tú mides de aquí a aquí con un voltímetro, con un cacharro para medir voltios, mide la diferencia de potencial que hay, pues te va a marcar 1,5 voltios. ¿Vale? Sin embargo, la pila real, cuando esté funcionando, cuando esté en carga, que se llama, es decir, en descarga, sin trabajar, la pila realmente no tiene intensidad. No tiene intensidad. Entonces, la diferencia de potencial que hay aquí en total, vamos a llamarla, para distinguir la real de la ideal, vamos a llamarla VG, voltios que me da el generador, pues será, fíjate, la flechita la he puesto para acá, ¿no? Sí, bueno, está mal. La flechita hemos dicho del más al menos, ¿no? Para acá. Eso es VG. Entonces, la flechita de la pila, del más al menos siempre. Y de la resistencia en función de la intensidad. ¿La intensidad para dónde va? Pues va, si es una pila como tal, pues sale del polo positivo. Por tanto, hemos dicho que la flechita de la resistencia, VR, será en el sentido de la intensidad. ¿Os dais cuenta de que la VR va para la derecha, mientras que la epsilon va del más al menos para la izquierda? Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto vale VG? Bueno, pues VG vale, yo marco la flechita que quiero saber,
¿vale? Como yo sé que este va a ser más en la pila y que va a ser menos, pues pongo la flechita del más al menos. Y entonces, ¿cuánto vale la flechita naranja? Pues me pongo en la cola de la flecha y ahora recorro hasta que llego al extremo. Todas las flechas que vengan en contra las resto y todas las que vayan a favor las sumo. Entonces, si te fijas, si tú te pones en el más y vas recorriendo la pila, te encuentras menos VR y después te encuentras más epsilon, ¿no? Es decir, que ordenando sería epsilon menos ¿qué? VR. ¿Y esto es igual a qué? A epsilon menos y VR ¿cuánto era? Y por la resistencia interna, ¿verdad? Bueno, pues esto sería la VG. VG vale lo que me promete el fabricante menos la intensidad por la resistencia interna. Y esto sería los voltios a los que trabaja la pila realmente. No, la pila cuando trabaja no trabaja con epsilon, trabaja con epsilon menos I por R. Porque cuando trabaja, cuando estamos en un circuito, está dando intensidad. Y la intensidad, cuando atraviesa la resistencia interna, ya está internamente haciendo que la pila me dé menos voltios de los que me promete en la cajita, que pone 1,5. A lo mejor me da, si lo mides trabajando, 1,3. ¿Vale? Eso se llama, se dice que los generadores, las fuentes, se vienen abajo. ¿Vale? Se ha venido abajo. ¿Por qué? Pues porque en función de donde esté trabajando, si por ejemplo está dando mucha intensidad, esto va a salir muy grande. Entonces, por ejemplo, dice el móvil, para cargar el móvil me hace falta un cargador de 5 voltios. Bueno, pues si... O sea, me hace falta 5 voltios. Si tú le pones un cargador de 5 voltios, no va a cargar. Porque 5 voltios es lo que te da el cargador descargado. O sea, cuando tú lo enchufas, mide lo que te está dando y pone 5 voltios. Pero cuando tú lo enganchas al móvil y ya empieza a circular intensidad, entonces a lo mejor se pone a 3 voltios y medio. De modo que si tú necesitas 5 voltios reales, tienes que ponernos un cargador de 8 voltios. ¿Vale? Para que cuando estés trabajando y se venga abajo, pues llegue a los 5 voltios que necesitas. ¿Vale? Y eso no se sabe hasta que no esté trabajando, porque esto no es algo constante, depende de la intensidad. ¿Vale? Entonces yo no sé el rendimiento que me va a dar la pila, dependerá de cómo esté trabajando. Y de hecho, cuando esté la pila un rato trabajando, la tocamos y está caliente, ¿vale? ¿Por qué está caliente? Porque las pilas, cuando... Bueno, cualquier cosa que tenga resistencia, cuando está trabajando, y solamente lo que es la resistencia, pues disipa calor. La energía la disipa en forma de calor. ¿Vale? Y ese calor vale, con el calor puntito, que significa potencia, ¿vale? Puntito significa con respecto al tiempo. Entonces, energía, calor es energía. Energía que desprende por unidad de tiempo es potencia y se mide el efecto Joule en vatio, porque es potencia, es I cuadrado por R. ¿Vale? Se mide en vatios. ¿Vale? Esto es potencia calorífica, es potencia, y se mide igual, es energía en julio y en este caso en vatios. Disipada. ¿Vale? Eso es lo que disipa. A la hora de hacer un balance de potencia, a la hora de decir, ¿qué potencia me entrega la pila? ¿Qué potencia se pierde? Bueno, si hago un balance, es decir, sumar las potencias para ver que eso está equilibrado, esta potencia, como es disipada, será negativa. La potencia que se entrega al circuito es positiva y la potencia que se disipa es negativa, ¿vale? Esto es potencia disipada. En un sumatorio habrá que ponerlo con un signo menos, ¿vale? Bien. Entonces, ya sabemos cómo representar una pila real y una pila ideal. ¿Vale? Si me piden el rendimiento de la pila, ¿vale? El rendimiento del generador, pues sería la potencia que en teoría debería entregarme, que es grande, que sería... Y esto es potencia. En general, potencia W punto va a ser en general en circuito el producto de la intensidad por la diferencia de potencial. La potencia que hay en un trozo de circuito dependerá de la intensidad que pasa por ese trozo de circuito y de la diferencia de potencial que hay
en ese trozo de circuito. Es decir, la potencia es los voltios por los amperios. ¿Vale? Bueno, no he dicho que la intensidad en amperios, pero ya lo sabemos, ¿no? ¿Vale? Y estos son vatios. Esto es la potencia. Como en la resistencia, que es la V era I por R, hemos dicho antes por la ley de Ohm, pues de ahí sale esta formulita en realidad, que sería I por R, que sería I cuadrado por R, ¿vale? Entonces la potencia es I por V. De modo que si me pide el rendimiento de un generador, será la potencia que en teoría debería darme partido la potencia que realmente me da. La potencia que en teoría debería darme sería los voltios que me da una pila ideal multiplicado por la intensidad, ¿no?, que me da, según hemos dicho antes, voltios por amperio. ¿Y realmente qué me da? Lo que tengo abajo. Me da epsilon menos I por R interna multiplicado por I. ¿Vale? Esto sería de epsilon lo que realmente me da la pila, que es VG. Esta intensidad se va. Entonces el rendimiento de una pila es dividir la epsilon real entre la epsilon menos la I por la resistencia interna. Sería el rendimiento de una pila. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a hablar de aparatos de medida. Vamos a ver dos. El voltímetro y el amperímetro. Obviamente el voltímetro vale para medir los voltios, es decir, en un circuito cualquiera, entre dos puntos, hemos dicho que para medir los voltios, que son la diferencia de potenciales, entre un punto A y un punto B, no tiene que haber ninguna conexión entre los puntos. Tú simplemente colocas el voltímetro entre esos dos extremos, una patita en un lado, una patita en otro lado, y obtengo la medición, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que el voltímetro tiene que tener una resistencia infinita, ¿vale? Pues tiene que tener una resistencia infinita. ¿Por qué? Pues porque en realidad son unos cables que estoy metiendo en el circuito. Entonces, ¿qué pasa? Que es como el principio de incertidumbre, ¿no? ¿Qué dice? Que cuando tú observas algo, estás interfiriendo, ¿no?, en la observación. Por tanto, nunca puedo conocer la realidad. Si quieres conocer la realidad, no puedes mirar. Entonces, si yo quiero saber realmente qué diferencia de potencial hay entre A y B, no puedo saberlo en la vida. Porque al meter el cacharro estoy interfiriendo, estoy abriendo aquí un camino nuevo para que algo de intensidad derive por ahí, se vaya por ahí, ¿vale? Por eso los voltímetros deben tener resistencia infinita. Al tener resistencia infinita, la corriente le cuesta mucho trabajo pasar por ahí. Entonces, poca corriente va a pasar por ahí. Y es lo que yo quiero. Esta corriente tiende a cero. Es decir, que si la resistencia del voltímetro tiende a infinito, la intensidad que realmente debería venir por aquí no se le vaya parte de la intensidad por otro lado y de modo que no me interfiere, ¿no? No me modifica el comportamiento del circuito. Si yo quiero saber realmente la diferencia de potencial que hay entre A y B, debería hacerlo con cálculos, no interferir en el experimento, ¿vale? Entonces eso es un voltímetro, es un dispositivo que se pone paralelo al circuito, o sea, paralelo al punto A y B, ¿vale? Y que me mide lo que hay ahí, ¿vale? Si también, evidentemente, esto, cuando R tiende a infinito, I tiende a cero, y esto será ideal. Si me dicen un voltímetro ideal, pues entonces sé que no interfiere, sé que I vale cero, ¿vale? Ahora, si es real y me dice la resistencia del voltímetro es un megaohmio, por cierto, no he dicho yo que la resistencia se mide en ohmio, ¿verdad? La unidad es el ohmio. Pues entonces yo en el circuito tendré que añadir una nueva cosita. Yo tenía aquí un circuito
pues tendría que poner aquí una nueva cosita con una resistencia de 1 megaohmio o de lo que sea, y ya habrá que recalcular el circuito, porque he puesto un elemento nuevo. Que no variará mucho, pero variará algo. ¿Y el amperímetro? Bueno, pues el amperímetro mide por campo magnético, es decir, que necesita que la corriente, para medir la corriente tiene que atravesar el amperímetro. De modo que el amperímetro tiene que estar, lo que sea, tiene que estar metido si yo quiero saber, aquí pasa una intensidad y yo quiero medir esa intensidad, yo tendré que coger, cortar aquí y meter aquí mi cacharro, mi amperímetro. Se inserta donde yo quiero saber la corriente. Tiene que estar ahí en el meollo. Y la corriente tiene que atravesar al amperímetro. ¿Vale? Y entonces puede medirlo. ¿Qué ocurre? Pues que el amperímetro, el voltímetro ideal sería, este sería un voltímetro ideal. Y como siempre, un voltímetro real es un voltímetro ideal con una resistencia interna de serie, ¿vale? En serie con él, al lado. Y el amperímetro lo mismo, el amperímetro ideal sería este, que tendría resistencia cero. ¿Para qué? Pues para que, como necesita que la atraviese la corriente, si no tiene resistencia, entonces la corriente pasará y no pasará a través de él teniendo menos energía. Porque eso no sucedía antes. Pues yo lo que he hecho es cortar, meter una cosa nueva. Entonces no tiene sentido de que haya una diferencia de potencial, porque antes no la había. Para que no haya diferencia de potencial no puede haber ley de Ohm, no puede haber resistencia. Eso es ideal. Como realmente eso no se puede conseguir, pues un amperímetro realmente real tendrá una resistencia interna que simplemente se pone siempre en serie al lado, y entonces lo que hay que es recalcular el circuito añadiendo esa resistencia y me saldrán cifras ligeramente distintas. Es decir, que un amperímetro cuando lo pones en el circuito altera el funcionamiento del circuito. Hay un amperio idealmente, pues te pone 0,99, 0,98. ¿Vale? Bueno, pues esos son aparatos de medida. Que bien, me pueden decir que lo pongas tú y que vea la diferencia. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia? ¿Qué ocurre en el circuito cuando pongo el amperímetro que tiene 2 ohmios o 10 ohmios de resistencia interna? Pues que la medición difiere tanto, hay un error de medición, ¿no? de lo que es la corriente real y la corriente que yo mido de tanto, ¿no? Te lo pueden pedir. Es calcular el circuito sin la resistencia y recalcular el circuito con la resistencia interna. Muy bien. Entonces, ya sabemos que es muy fácil pasar de ideal a real en circuito, que es siempre poner una resistencia interna y recalcular. ¿Vale? Bien. Como, como hay mucha resistencia aquí en el tema, pues vamos a recordar la asociación de resistencias. Es decir, cuando yo tengo una serie de resistencias, pues agrupadas una detrás de otra, vamos a hacer el ejemplo solamente con dos, el resto sería lo mismo. Si yo tengo dos resistencias, R1 y R2, y esto sería serie, ¿vale? ¿Cómo sé que es serie? Bueno, resistencias están en serie cuando la intensidad que atraviesa todo el conjunto serie es la misma. Es decir, la intensidad es, lo que hemos dicho, una persona andando, la resistencia es una rugosidad que hay en el camino. Bueno, si viene una fila de gente, pues todo el mundo tiene que pasar por ahí. ¿Vale? Eso es serie, que van uno detrás de otro y no tienen otro sitio por donde ir, tienen que pasar por ahí. Y hay distintos sitios con distintas rugosidades, pues todo el mundo tiene que pasar por ahí. Todo el mundo perderá energía, pero todo el mundo tiene que pasar por ahí. Y la intensidad tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por aquí y tiene que salir la misma intensidad por aquí. Eso sería serie, ¿vale? Que no es. Está uno detrás de otro. Bueno, hay disposiciones en que está uno detrás de otro y no es serie, ¿vale? Porque además hay una cosa intermedia, ¿vale? Sino que la misma intensidad que entra está forzada a ser la que salga y no tiene otra opción. ¿Vale? Si aquí hay otra cosa enganchada, entonces ya tengo, cuando atravieso R1 tengo ya dos caminos, dos opciones. Por tanto, eso ya no es serie. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo
resistencias en serie. Voy a poner resistencias en verde para la intensidad de coherente. ¿Vale? Es decir, la intensidad que viene por aquí es la que pasa por aquí y es la que sale por aquí. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cuándo son cosas equivalentes? Cuando se comportan igual, aunque son distintas. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de aquí? Si yo pongo aquí un punto de control A y aquí un punto de control C y el punto aquí intermedio va a ser el B, pues resulta que si este conjunto yo lo quiero cambiar por una única resistencia, que se llamará resistencia equivalente, tengo que entonces pasar del punto B y decir que voy a pasar del A al C con una única resistencia que será la resistencia equivalente. O sea, quito ese conjunto y pongo una única resistencia. Y el circuito entre A y C no se tiene que enterar. ¿Y para que no se entere, qué significa? Que la misma intensidad que está pasando por el circuito original, que va en A y sale en C, en la misma, aquí también, en la intensidad que pasa la resistencia equivalente. Tiene que ser la misma. Y que si alguien viene con un voltímetro y mide la diferencia de potencial que hay entre A y C, vamos a llamarlo VAC, tiene que ser la misma que se mida aquí. Si eso ocurre, diremos que esos dos comportamientos, esas dos cosas son equivalentes. ¿Vale? Bien, aquí la VAC en la izquierda, pues vemos que son como caídas, son como desniveles. Que hay el desnivel que hay entre A y C, en el lado derecho es del tirón, en el lado izquierdo lo que hacemos es primero un desnivel y después otro desnivel, pero llegamos al mismo desnivel. Es decir, caemos desde A hasta B y después seguimos cayendo desde B hasta C. ¿Vale? Esas son las diferencias de potenciales. VAB es lo mismo que decir potencial A menos potencial B. Es una forma simple de poner todo esto. Una diferencia de potencial, ¿vale? VAB es VA menos VB. Vale, entonces VAC tiene que ser igual por los dos lados. Aquí observamos, según lo que hemos dicho antes, nos ponemos en la cola de VAC y vemos las flechitas de arriba que VAC se completa como si fueran vectores, sumando el vector AB más el vector BC. Y sabemos que VAC será, según la ley de Ohm, pues I por R1, que es VAB, más I por R2, que es VBC. Y aquí, si hacemos el VAC, es del tirón I por la R equivalente. Hemos dicho que estas cosas tienen que ser iguales siendo las intensidades iguales. Por tanto, igualando estas dos cosas que tengo, que IR1 más IR2 es igual a I equivalente. Como las I tienen que ser la misma, se van y ¿qué me queda? Que la resistencia equivalente es R1 más R2. En general, en serie, la resistencia equivalente será la suma de toda la resistencia que tengamos en serie. ¿Vale? Y en paralelo, ¿cuándo decimos que dos resistencias están en paralelo? Dos o más, en general. Pues cuando daos cuenta de que hemos dicho antes que esto es un hilo ideal, porque no hay resistencia. Un palo es un hilo ideal. ¿Qué significa eso? Que como no hay resistencia, en un hilo ideal el potencial es constante. Todo lo que está unido con un hilo tiene el mismo potencial. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo están en paralelo dos resistencias? O más. Pues, si os fijáis, todo esto es lo mismo potencial. Vamos a llamarlo punto A. Y todo esto es lo mismo. En realidad todo esto, ¿no? Pero bueno, para poner un poquito más. Bueno, pues dos resistencias o más están en paralelo cuando van del mismo punto A al mismo punto B. ¿Vale? Es decir, cuando la caída de potencial es la misma en todas las resistencias. Eso es paralelo. Esto es R1 y esto es R2. Entonces, aquí hay una única diferencia de potencial que es VAB. Y es la misma para R1 y es la misma para R2. Yo lo que quiero es poner un sistema equivalente a este con una única resistencia equivalente. Evidentemente, tengo que conectar el punto A y el punto B.
Y tiene que haber aquí una diferencia de potencial, VAB, que sea la misma que la otra, para que no se distinga. ¿Vale? Y que la intensidad que entra al conjunto, la intensidad que le entra al conjunto, que sería esta I, que entra por A, al final tiene que salir también por B, porque no hay otro sitio por donde ir. Por en medio, ¿qué pasará? Pues que sí es verdad que tienes dos opciones, por tanto, esa intensidad internamente en el grupo se dividirá en dos. Una pasará por arriba y otra pasará por abajo. ¿Vale? Pero después llegarán aquí y otra vez convergerán y saldrá la misma I por el otro lado, porque no tiene otro sitio por donde tirar. Es decir, que tiene que entrar a la I por aquí y salir por la B la misma I. ¿Vale? Evidentemente, siendo I, ¿cuánto? Está I siendo I sub 1 más I sub 2, ¿verdad? Porque hay una bifurcación allí. Se bifurca en I sub 1 y I sub 2, pero no. Si van 10 personas, 3 tiran por aquí, pues 2 tienen que. La diferencia, hasta 10 tienen que tirar por otro lado. Si van 2 por aquí, pues 8 por aquí. ¿Está claro? ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿cuánto vale VAB? Bueno, pues si lo miras por aquí, VAB lo puedes escribir como la ley de Ohm para R1 sería I sub 1 por R1, pero es que también es igual a ¿qué? A I sub 2 por R2, ¿verdad? Pero si lo miro por aquí, ¿cuánto vale? I por la R equivalente. Y además yo sé que I es igual a ¿qué? A I sub 1 más I sub 2. Es decir, que I, ¿cuánto vale I? Despejo I de aquí. Sería VAB partido la R equivalente. ¿Cuánto vale I sub 1? La saco de aquí. VAB partido R1. ¿Y cuánto vale la I sub 2? La saco de aquí. VAB y R2. Las VAB son todas las mismas, se van. Por tanto, ¿qué me queda? 1 partido de R equivalente es igual a 1 partido de R1. 1 partido. En general, 1 partido R equivalente, es decir, la inversa, lo pongo así, R equivalente menos 1 es igual a la suma de las R sub I que hayan a la menos 1. Esto es un poquito más coñazo, ¿no? Porque al tener que hacer las inversas es más coñazo la cuenta, ¿vale? Y ahora, ojo. Cuando hay solamente dos resistencias, pues la R equivalente es producto partido de suma. Solamente dos, ¿vale? Es decir, en este caso sería R1, R2, partido, R1. Cuando hay más de dos, eso ya no vale. Son más largas las expresiones, ¿vale? Pues R1, R2, R3 partido por la suma, ¿vale? Pero cuando son dos es muy fácil. Se hace rápido, producto partido por suma. No tienes que ponerte a hacer las inversas, hacer mínimo ni hacer tonterías. Producto partido por suma. Y te sale del tirón la R equivalente para dos resistencias. Como hay muchas veces únicamente grupo de dos en paralelo, pues vas haciendo esto muy rápido. Vale, pues esto es el cómo se comportan las resistencias en serie en paralelo. De los circuitos, cuando haya un montón de resistencias, pues me puedo plantear decir, pues cojo todas estas resistencias y las agrupo. Después, para sacar conclusiones, muchas veces tienes que ir tirando para atrás y con estas propiedades, con las propiedades de que en serie los potenciales son distintos y la intensidad es la misma, y que en paralelo las intensidades se reparten según aquella expresión de allí, la de I1R1, I2R2 y el potencial que es constante, y eso y el potencial que es constante. Y bueno, pues muchos problemas simplemente son eso, simplemente es coger un grupo, hacerlo el equivalente, sacar la intensidad o lo que sea, y después tirar para atrás y repartir para todos lados lo que vale cada. Bien, vamos a aplicarlo aquí, a este ejercicio. ¿Vale? Te dice que tenemos. Pasar. Determinar la resistencia equivalente entre los terminales A y B del circuito si la corriente que circula es I. Determinar la corriente que pasa por cada resistencia, así como su caída de potencial. Es decir, lo que hemos dicho, ¿no? Agrupar y desagrupar. Bueno, entonces localizamos aquí y tenemos este grupo es un grupo paralelo. Este grupo es un grupo paralelo.
Y eso es lo primero que vamos a hacer. El paso, esos dos grupos los vamos a convertir en una resistencia equivalente. Entonces, el punto A, tengo aquí la de 3, y ahora esto bifurca, tengo ahí. Son 3, por tanto, el primero sería 1 partido R equivalente es igual a 1/4 más 1/4. ¿De qué saco el equivalente? 1/4 más 1/4 son 1/2, 1, ¿no? La inversa de 1, 1. Por tanto, tengo aquí, voy a poner más que el número, ¿vale? 3 y 1. Los otros dos, como son nada más que 2, hago producto partido por suma. 6 por 3, 18 y suma 9. Son 2. Por tanto, este tiene aquí. Y este que no lo he tocado, 11. Ya ha quedado bastante más. Siguiente paso, pues serían los dos de arriba. Están en serie. Tienen 2 y 1, se suman, ¿no? 3. 3. Se sigue con 11. Siguiente paso, estos dos que están en paralelo son 2, por tanto, producto partido de suma. Este ya es más feo, 33 partido 14. Y me queda el de 3, este que es 33 catorceavos. Y ya finalmente tengo lo que estoy buscando, que es una resistencia equivalente, que es la suma, ¿no? 33 14 más 3. Pero tú sabes. 33 14 más 3. 75 14. Esto sería el apartado, bueno, la, ¿no? Determina la resistencia equivalente. Esto es la R equivalente del circuito. 75 14 ohmios. ¿Vale? Y ahora hay que ir para atrás. Bien, la corriente, siempre la corriente I, es lo que te dice el problema, ¿no? Que esto está alimentado con una corriente I. Pues la corriente I viene por A y aquí no tiene más remedio que atravesar todo, ¿no? Vale, entonces aquí ya no vale para nada eso, a no ser que yo quisiera saber cuánto vale VAB, que no sé si me lo pide. ¿Vale? No me pide eso, me pide la caída de potencial en cada resistencia, por tanto no me hace falta saber la VAB entera. Entonces, ¿qué pasa? Si vienes para atrás, pues la intensidad que viene por A, pues es la que atraviesa las dos resistencias, ¿verdad? Porque están en serie. De modo que las diferencias de potenciales las puedo calcular. ¿Eh? Vamos a poner aquí la V de 3 y aquí la V de 33 14. La V de 3, que es en cada caso, es I por R. Sería 3 por 75 14. Y este, pues 33 14 por... 14. 3 I. Y este, 33 14 por I. Y esa es ahora mismo la intensidad que atraviesa, es la I cada una y la caída de tensión es la que hemos calculado. Si seguimos por aquí, aquí la I que atraviesa, bueno, la de 3 no cambia. Esta V de 3, esta V ya está lista, que es la que hemos hecho anteriormente. Y ahora la V que hemos puesto ahí es la misma V, esta y esta. Porque están en paralelo. Entonces, en paralelo que era en serie, que la intensidad es la misma. Y en paralelo que las diferencias de tensión son las mismas. Por tanto, en cada una de esas resistencias ya tengo cuánto vale la caída de tensión y la intensidad no.
¿Por qué? Pues porque ahora, y al ser paralelos, sí sabemos que hay una bifurcación de intensidad. Queríamos llamarla I sub 1 y esto vamos a llamarla I sub 2. ¿Cuánto vale esas intensidades? Eso sí hay que calcularlo. ¿Cuánto vale esas intensidades? Pues, como V es igual a I por R, pues tengo la I1, ¿eh? V es igual a I por R, pues entonces I1 es la V, que hemos calculado anteriormente, que es 3314. 3314 por I partido de la R. I es igual a V partido de R. Y la R es 3, ¿no? Partido de 3. Y aquí la I sub 2 sería 33 catorceavos por I partido de 11. Entonces esto es 11 catorceavos de I y esto es 3 catorceavos. Es decir, me da la bifurcación. Fijaos que la suma de las dos, 11 14 más 3 14 es 14 14, que sí, es la intensidad que después se junta otra vez y sale por aquí. Pero ya sé cómo se bifurca, cómo se divide esa corriente. Por arriba tira 11 14 y por abajo tira 3 14. ¿Vale? Entonces por aquí viene I. Y yo sé que por aquí viene ahora, ¿cuánto? Voy a poner ahí 11 14 de I, 11 partes de 14 veces I, y por aquí viene 3 partes de 14 I. ¿Vale? Fijaos por qué. Porque abajo hay mucha resistencia. Y como hay mucha resistencia, cuando llega la corriente a la bifurcación, digamos, es como si manda un mensajero por arriba y por abajo, y el mensajero de arriba dice, oye, por aquí hay una resistencia de 3, y el otro dice, aquí 11. Pues entonces tú ya llegas al cruce y le dices a la gente, bueno, pues tira la mayoría por arriba y tira unos poquitos por abajo. ¿Vale? Entonces, donde hay menos resistencia en el grupo paralelo, pasan más corriente, evidentemente, porque los electrones pues son chiquititos, pero no son tontos, ¿no? ¿Vale? Y saben por dónde tirar. Entonces, por arriba va mucha corriente y por abajo eso. Entonces, como ahora tengo intensidad y resistencia, puedo calcular la caída de tensión que hay en cada uno. Aunque aquí ya lo sé. Este ya lo sé. ¿Vale? Porque esto no ha cambiado. Era 11, aquí es 11, luego la flecha es la misma. Y la flecha de arriba, yo conocía la flecha de aquí, pero esta no me interesa. Porque esto es una equivalencia. Me tengo que ir al desglose allí. Entonces, ¿cuánto vale la caída en cada una? Pues I por R. Es decir, esto es 11, 14I por 1. Y este es 11, 14I por 2. Es decir, 11, 14I voltios y 22, 14I voltios. ¿Vale? Esa es la caída de tensión en cada una de esas dos resistencias. ¿Vale? Ya lo que queda atrás, este de abajo, el del 3, este ya también está visto de antes, este es el primero que hicimos, ese no cambia ya nunca. Y ahora tenemos que ir para atrás otra vez y ver de dónde viene esta gente. Entonces, ¿esta gente de dónde viene? El V2. Bueno, pues la V me vale para cada uno, ya sé ya la V de aquí y sé la V de aquí, es la misma. Y también sé la V de cada uno de estos. Todo esto, como están en paralelo, son todos 11, 14 y esto sé que son todos 22, 14 y. Ya sé la caída de tensión en cada uno. Lo que necesito saber es cómo se bifurcan, cuál es la corriente de cada uno. Por lo que hemos hecho antes, en cada uno de estos, ¿qué tengo que hacer? Pues que I es igual a V partido de R. Entonces aquí, ¿cuánto vale? Aquí. Sub 1 y sub 2 y sub 3. ¿Vale? O si queréis, para ir siguiendo, no me queden 2, pues este sería el 3, 4, sería I5, y por aquí vendría después I6, y vendría después I6. ¿Vale? ¿Cuánto vale I3, por ejemplo? Pues I3, ¿cuánto vale? Pues la V, 11, 14 veces I entre la resistencia que es 4. 11, 4 por 4, 16, 56 y 11, 56 de I. Y así con todo. Y esta gente por lo mismo, ¿no? Y así hacemos ya todas las corrientes y tenemos todas las... Bueno, evidentemente la que pasa por la siguiente es la misma y la que pasa por la siguiente pues será el doble, ¿no? ¿Vale? Pues así sería el reparto. Un poquito coñazo cuando hay muchas construcciones porque tienes que
ir desglosando mucho, pero esta es la filosofía. La filosofía es, en serie, la intensidad es la misma y calculo los potenciales y después esos potenciales me valen para decir que es lo mismo en paralelo y desglosar la intensidad, ¿vale? Bueno, pues entonces eso sería el primer problemita, ¿vale? Vamos a ver este. Dice, dos circuitos están formados por la resistencia conocidas R y 2R. Y la desconocida R chica, es decir, esto es desconocido. Dice, en ambos circuitos las resistencias equivalentes son las mismas. ¿Cuánto vale R chica? Vamos a calcular la equivalente del primero. ¿Qué tenemos aquí? Esto podemos ir, ya cuando tenemos vicio, pues vamos más rápido, ¿no? Decimos, ¿esto qué es? Paralelo de 2, ¿no? Por tanto, es producto partido por suma. 2RR partido 2R más R. ¿Vale? Y ahora ya, si mentalmente eres capaz de ver que eso es una única resistencia, verás que está a continuación de la otra. Es decir, que ya una vez que has hecho eso, tienes aquí el más, aquí has hecho la equivalente esta, 2RR partido 2R más R, y después aquí viene la otra R grande hasta el menos. Entonces, una eventual corriente que pase por aquí, del más al menos, vemos que tiene que ser la misma que pase por los dos, luego eso está en serie, ¿no? De modo que ya el último paso es que la resistencia equivalente del circuito, ¿cuánto vale? La suma de esas dos cosas. 2RR partido 2R más R más la R grande. Muy bien. Vamos a ver la segunda. La segunda tenemos aquí un grupo paralelo, lo mismo. 2RR partido 2R más R. Que después me quedará que en serie con la R grande, ¿verdad? Porque lo que he hecho ahora, ¿qué es? Tengo aquí 2R, R grande y otra R grande. Y aquí está mi equivalente 1. Ahora estas dos están en serie. Luego estas dos ahora valen, ¿cuánto? Pues 2RR partido 2R más R otra vez. Y ahora, esto están en paralelo, ¿verdad? Luego es producto partido por suma. Producto partido por suma. Sería 2RR partido 2R más R. Producto por 2R partido de suma. ¿Qué sería? 2RR partido 2R más R más 3R, ¿verdad? Sería R más 2R. Y después, ahí nada más que tengo una cosa, que con la otra R, al final, ya, pues lo que me queda lo último es una R equivalente única ya. Todo esto ya es una única R equivalente. Que están en serie, por tanto se suma, que sería 2R que multiplica a 2RR partido 2R más R más R partido 2RR partido 2R más R más 3R, sumándole otra vez una R grande, más R. Y ahora estas dos cosas tienen que ser iguales. Es decir, 2RR partido 2R más R tiene que ser igual a R más 2R, 2RR partido 2R más R partido 2RR partido 2R más R, 3R. Bueno, por lo pronto, pues se van estas dos R sueltas. Y como se han ido esa gente, pues ahora se puede ir también el 2R este. De modo que voy poniendo lo que queda. Me queda R chica partido 2R grande más R chica es igual. Y ahí me queda simplemente 2RR partido 2R más R partido R partido.
Si paso este para acá, le quito el denominador de arriba y gano algo, ¿no? Queda R chica sola y ahora multiplicar eso, me queda arriba el 2RR más R que multiplica a esto. Y aquí abajo no hay ningún signo menos, es decir, que esto no se va a simplificar mucho. Y abajo, pues no veas tú. RR más 3R que multiplica a 2R más R partido el denominador común, que es R más. Ese pasa para arriba y me queda. Bueno, puedo poner R que multiplica este mogollón a 2R más, no, 2RR más 3R por 2R más R entre R, que es igual a la parte derecha, que es 2R R más R por R. Y de ahí hay que despejar R chica. Bueno, el que se ha inventado esto, porque aquí no se ve nada así a priori que diga tú, por lo menos yo no lo veo, una simplificación rápida, ¿vale? Tiene pinta de que da una ecuación de segundo grado incluso con R. Chica. ¿Vale? Pues ya está, pues si os parece lo dejamos ahí y ya vosotros os coméis el coco, ¿vale? Porque ya no tienen más historia. Realmente ya es, pues, ponerse a decir, venga, pues, esto, o paso para allá. Multiplicando, multiplicáis todo y si os fijáis os va a quedar una ecuación de segundo grado en R chica, ¿no? O sea, R chica al cuadrado por no sé cuánto R, no sé cuánto y no sé cuánto. ¿Vale? Intenta hacerlo a ver que si llegáis a algún lado, ¿vale? Hoja en blanco, el problemita. Bueno, y ahora vamos a hablar de análisis de circuito. Análisis de circuito. Vamos a hablar de las leyes Kirchhoff, ¿no? Kirchhoff. Primera ley. Ley de los nudos. Los nudos son los puntos donde varios elementos del circuito convergen. De modo que habrá corrientes I1 que pueden llegar al nudo, por ejemplo, I1 y I2 pueden salir como por ejemplo I3 y pueden, por ejemplo, entrar. Entonces aquí tenemos un nudo donde entran I1, I2, I3, I4 e I3 sale. ¿Vale? Bueno, pues la primera ley de Kirchhoff te dice que la suma de intensidades en los nudos tiene que ser cero. Y que los nudos no pueden almacenar corriente. ¿Vale? O sea, no es como una rotonda, ¿no? Que una rotonda sí puede almacenar cosas dando vuelta, ¿no? Sería un cruce, ¿no? Un cruce de carretera no puede almacenar coches, ¿no? Se quedaría en medio, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que la suma de las intensidades que entran al nudo tiene que ser igual a la suma de intensidades que salen. O lo que es lo mismo en este caso, que I sub 1 más I sub 2 más I sub 4 que entran tiene que ser igual a I sub 3 que sale, ¿no? O que I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 más I sub 4 menos I sub 3 igual a 0, ¿no? Si haces la sumatoria igual a 0, pues lo que haces es
asignar un signo a entrante y saliente sería el contrario, ¿no? Más rápido hacer que la suma de lo que entra es igual a la suma de lo que sale. Fija en la flecha y ya está. Bien, segunda ley. La ley de los potenciales. ¿Qué dice la ley de los potenciales? Pues que si tú en un circuito, puede ser más o menos complejo, partes de un punto A y te mueves por el circuito, por el camino que sea, y vuelves al punto A, la suma de todos los potenciales tienen que ser 0. ¿Por qué? Pues es como si, dice, en mi casa que estoy a 10 metros de la calle, me bajo de la casa, me voy a Leveré, pero si vuelvo a mi casa, vuelvo a 10 metros. Luego, la diferencia de altura entre mi casa y mi casa es 0, independientemente de lo que haya pasado por el camino. Es decir, que si yo el circuito fuera montañas, yo parto del punto A, puedo subir montaña, pero después tendré que bajar montañas para llegar otra vez al punto a la misma altura, ¿no? Es decir, la suma de potenciales a lo largo de un camino cerrado tiene que ser 0. Nosotros hemos dicho que en el circuito, ya hemos aprendido que en el circuito pues habrán sitios donde yo vaya poniendo V1, V2, 3, V4, etcétera. Sí, lo que he dicho que voy a poner paralelo, ¿no? De los potenciales. Entonces yo parto del punto A, me doy un paseo hasta el punto A otra vez, ¿vale? De modo que todos los potenciales que me encuentre por el camino los tendré que sumar si van igual que yo, lo tendré que restar si van en sentido contrario, y la suma total tiene que ser 0, ¿vale? Pues con esas dos leyes se hace todo. Después hay un montaje, porque esto es una asignatura entera, teoría de circuitos, que hay 40.000 maneras de resolver los circuitos, que se da en segundo, ¿no? Electrotecnia o teoría de circuitos, como lo llaméis. Fundamento de... ¿Vale? Pero que en principio es simplemente aplicar estas dos cosas, ¿vale? Vamos a aplicar estas dos cosas aquí. Para el circuito mostrado en la figura, determines el valor de la resistencia desconocida X, sabiendo que la diferencia de potencial entre sus terminales es 6 voltios. ¿Qué corriente circula por la resistencia de 6 ohmios? Vamos a ver. ¿Yo qué conozco ahí? Rojo. Que tengo una pila de 18. Me pone la polaridad más menos, siempre obligatorio, ¿vale? Entonces pongo aquí una flecha que son los 18 voltios. Y esto también, pero la pongo para arriba, ¿no? Porque es de más al menos, ¿no? Esos son 21 voltios, ¿no? Las corrientes no sé para dónde van. La pila de 21 es más grande que la de 18, nada más que hay dos pilas. Evidentemente, esta tiene pinta, además, y su 1 de darme corriente. Esa corriente vendrá por aquí, atravesará la resistencia X y provocará ¿qué? Una caída de tensión, ¿verdad? O sea, una vez que yo he establecido que I1 viene para abajo, ya sé cómo atraviesa la resistencia X, por tanto esto es Vx. Y esa intensidad llega a eso que es un nudo. Porque hay una bifurcación. Y entonces, esa corriente, pues, se dividirá. ¿Cómo? Pues, no lo sé. Entonces, como no lo sé, pues me lo invento. Como este tiene la polaridad, el otro, el de 18, está arriba el más, pues aparentemente este parece que me va a dar una corriente, vamos a llamarla I sub 2, ¿vale? Que vendrá por aquí, pero bueno, viene por ahí, pero por aquí también le llega por acá. A la misma que sale, le entra también. Por tanto, por aquí abajo viene I sub 2, que sale de la pila para arriba. Por tanto, I sub 1 parece que se bifurca en I sub 2, y en esta entonces le voy a poner para arriba, y le voy a llamar I sub 3. ¿Vale? Que te puedes comer coco si piensas un poquito, o la pones como te dé la gana. Eso no importa. Si la piensas un poquito y acierta, pues te van a salir signos positivos, si no te van a salir signos negativos. ¿Y ahora qué? Pues ya tengo las corrientes para dónde van, pues entonces aquí tengo la V de más la 6 y aquí tengo una V que será 12. Y esta que venía para acá,
La I sub 1 que viene para abajo significa que viene en sentido, ¿no? En esta parte sentido horario, ¿no? Es decir, que esta sería V3. Como son números distintos, me viene bien ponerlo así, ¿vale? Vx, V3, V12, V6. Y ahí tengo todas las tensiones. Vale. Entonces, aplico las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Si queréis, la primera ley, ¿qué dice? Tengo tres incógnitas. Aquí, Kirchhoff, las incógnitas son las intensidades. Bueno, las intensidades y en este caso también la Vx que me la da, ¿no? Es dato y la resistencia en X. Pero bueno, como si me diera la resistencia, como me da la V, como si me diera la R, me da igual. Tengo tres incógnitas al final. Luego me hace faltan tres ecuaciones, ¿vale? Primera ecuación, pues puedo decir, primera ley de Kirchhoff en el nudo que tengo marcado. ¿Qué entra en el nudo? Pues nada más que la 1. I sub 1 es igual a ¿qué? A I sub 2 más I sub 3. ¿Vale? No sé cuánto vale ninguna, pero sé que a la fuerza, cuando yo las calcule, te tenía que cumplir esa cuenta. Con los signos que salgan. Y ahora ya la segunda ley. Entonces, para la segunda ley me tengo que elegir un puntito y darme un paseíto donde hayan flechas rojas conocidas. ¿Vale? No conocidas o que haya flechas rojas indicadas. Si son conocidas, pues mejor. Aquí no conozco ninguna, pues entonces me da igual. Entonces me doy un paseíto. Paseíto, elijo un punto cualquiera, por ejemplo, el mismo punto este, mismo nodo, y voy a coger y voy a decir, pues me voy a dar un paseíto por aquí. Y voy a volver al mismo sitio. Eso es arbitrario, ¿vale? Ese va a ser el camino 1. Camino 1. Vale, pues entonces, empiezas a sumar todas las Vs, siendo positivas las que van igual que tu paseo y negativas las que te clavas. Entonces, nada más empezar, me clavo la de 18, ¿no? O al revés, ¿no? Sigo y me encuentro ¿qué? La V12, ¿no? Sigo y me clavo la V6, ¿no? Por tanto, negativa. Y ya ha llegado. Por tanto, esto es igual a ¿qué? 0. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto valen las V de la resistencia? Valen I por R. Por tanto, ¿cuánto vale V12? V12 vale 12 veces I sub 2. ¿Cuánto vale la V6? Pues vale 6 veces y 3. Menos 6 veces y 3. Y el 18 lo paso para acá. Y me queda ahí una ecuación con dos incógnitas. Y ahora cojo otro camino. ¿Vale? Otro camino. Pues quiere parte del mismo sitio. Y te vienes por aquí. Por el segundo camino, ¿vale? También puede venir por aquí si quiero. Por aquí, ¿vale? Da igual. Camino 2. Hacemos lo mismo. Venga. Me clavo Vx. Clavo Vx. Positivo 21. Sigo. Me clavo V3. Sigo. Y me clavo V6. Y ya he llegado. Muy fácil. Vale. Vx me lo dan. Son 6. Por tanto, tengo menos 6 más 21 menos. ¿Cuánto es V3? V3 es 3 veces I1, ¿verdad? La de 3 es atravesada por I1, ¿verdad? Esta I1 es en toda la parte que no tiene bifurcación. Toda esta parte de aquí. Igual que la I2 es toda la parte de allí. Y la I3 es la parte central, ¿no? Luego 3 veces I1. Y la 6, igual que antes. 6 veces I3. Igual a 0. Ordenando esto, ¿qué me queda? Me queda. Esto se puede simplificar, ¿verdad? Porque todo cabe a 3, ¿no? Todo cabe a 3. Quito el 3, el 6 son 2, el 21 son 7 y el 6 son 2, ¿no? Me quedan más chiquitillos los números. Entonces me queda I sub 1 más 2 y 3
es igual a 7 menos 2, 5, que es menos 5, ¿no? Porque pasa para el otro lado, menos 5. Y otra ecuación. Otra ecuación, como tengo tres incógnitas, y sub 1, y sub 2, y sub 3, ya tengo tres ecuaciones, con y sub 1, y sub 2, y sub 3. Fijaos que la común abajo, las dos de abajo, la común es la 3. ¿Vale? Es la 3. Tanto, o la i sub 1 o la i sub 2, o si queréis, estas dos, me quito de ahí la i sub 3. Entonces cojo 12 i sub 2. Bueno, esto también cabe 2, ¿verdad? Se puede dividir. Bueno, entre 3, ¿no? Entre 3, ¿no? El máximo común divisor, ¿no? Por 2, de 3. Sería 4 i sub 2 menos 3 i sub 3 igual a 9, ¿vale? Pero es que no me conviene hacer esto. ¿Por qué? Porque me voy a quitar de en medio el i sub 3. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar. Voy a coger, esto es la ecuación 1 y esto va a ser la ecuación 2. Voy a coger a la ecuación 1, le voy a sumar 3 veces la ecuación 2. ¿Qué me queda? Me queda 12 i sub 2 menos 6 i sub 3 igual a 18. Y aquí está multiplicada por 3, que sería 3 i sub 1 más 6 i sub 3. Y esta por 3 es menos 15, ¿no? Y la sumo. Con lo cual se va este. Me queda 15. 15 no, me queda 3 i sub 1 más 12 i sub 2 es igual a 3. Y aquí tengo esta ecuación que junto con la primera de Kirchhoff, que i sub... Ah, hostia, espérate, perdóname, que tengo arriba. Justo. No vale para nada. Para que tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Como tengo como un i sub 3, lo que quería decir es que de la 1 despejo i sub 3. Que es i sub 1 menos i sub 2. Y ahora esto lo meto en la primera, que sí me conviene ponerla bien como antes. Hemos dicho entre 3, ¿no? 4 i sub 2 menos 2 i sub 3 igual a 6, ¿no? No, entonces tocaba 6. Es 6 el mínimo, hombre. 12, 6 son 2, ¿no? 2 i sub 2 i sub 3 es igual a 3. Es la otra ecuación. Pues entonces, 2 i sub 2 menos i sub 3. Si tenéis calculadora que va a hacer 3 ecuaciones con 3 incógnitas, la ordenáis y lo hacéis y ya está. No tenéis que dar muchas explicaciones. Tenéis que dar explicaciones, pues lo tenéis que resolver. Y la de abajo, i sub 1 más 2 veces i sub 1 menos i sub 2 es igual a menos 5. Entonces me queda 2 i sub 2 más i sub 2, me queda 3 i sub 2 y menos i sub 1. Me queda menos i sub 1 más 3 i sub 2, ¿verdad? Es igual a 3. Y abajo 3 i sub 1 menos 2 i sub 2 es igual a menos 5. Dos ecuaciones con dos incógnitas, multiplico por 3. Menos 3 i sub 1 más 9 i sub 2 es igual a 9. 3 i sub 1 menos 2 i sub 2 es igual a menos 5. Vamos las dos, se va esta gente y te queda 7 i sub 2 es igual a 9 menos 5, que es 4. Qué feo, ¿no? Número, me he equivocado, he visto algún error, porque 4 séptimos muy feo, de luego. No me hago alguna cuenta. I sub 1 es igual a i sub 2 más i sub 3, ¿vale? Y tengo que menos 8 más v1, 2, o sea, más v12, más v6 igual a 0. 8, v12 es 12 y 2, ¿vale? Menos 6, 3, recto igual a 8, ¿vale? Entre 6 son 2, menos 1 y 3, recto. Y la otra, menos vx más 21, menos 3, 1, 6, 3 por i, 6 y 3. Vale.
Sí. ¿Dónde está el error? 6 menos 6 voltios. 6 más 21. Bueno, vale. Esto hemos dicho que lo divido entre 3. Son 2, 7, 2. Pues y su 1 positivo. Más 2 y 3 positivo. Y después queda 7 menos 2 que es 5. Me queda. No, esto es más 5. Me he equivocado aquí. Porque he pasado los otros dos para el otro lado. Vale. Esto es 5. Eso es 5. Multiplicar por 3, esto es 5. Se queda. 9 y 5 son 14. Pues va. Ahora sí, da 2. Y 2 da 2 amperios. Eso sí ya es más bonito. No, de hecho estará por aquí, ¿no? 2 amperios RX, ¿lo ves? Ah, no, 2 amperios, 2 ohmios. Pues entonces 2 no puede dar. 7 y 9 y 5 son 14. Sale 14, que va, que raro, que bonito sale y que no esté bien, porque VX vale 6, 6 entre 2 es 3, y dice ahí que RX vale 2 ohmios. Es demasiado bonito. ¿A ti cómo te da, dice? ¿5 medios? Ah, vale, vale. Mételo bien ahora, mete el 5. Sí, porque es I sub 1 más 2 I sub 3 y era 7 menos 2 que es 5. ¿Y la 2? Ah, vale, pero esto I sub 2, ¿no? Vale, vale, no, no. Vale, sí, sí, ya está, ya está. Vale, ¿I sub 1 cuánto? Ahora sí, I sub 1 vale 3 ohmios, digo 3 amperios. Después te lo metemos arriba y tenemos I sub 3, ¿cuánto? 1, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, 1, claro, 1 amperio. Vale. Entonces, ya está, eso es el reparto de intensidades. Como he dicho antes, como más o menos me lo he currado, lo he pensado más o menos como irían las corrientes, pues me da positivo todo. Perfecto. Si no, si me da negativo, da igual. Sé que va al otro lado y ya está, pero la intensidad es la misma. Y ahora, entonces, como Vx es I1 por Rx, pues 6 es igual a 3 por Rx, con lo cual Rx vale 2 ohmios. Y eso vale Rx. Y la I sub 3 vale, bueno, el menos 1 que pone ahí que vale menos 1, vale, pues no sabemos ni lo que es, bueno, I sub 3, bueno, es verdad, no me doy yo cuenta, pero bueno, lo llama igual que yo. Y el menos 1 no significa nada, porque no hay ningún dibujito que te diga cómo la ha considerado la corriente, ¿vale? Y da 1, efectivamente, ¿vale? Da 1, ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? Y listo. Y eso sería, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con otro más complejo. Se calcule la intensidad de corriente que pasa por cada resistencia, ¿vale? Bueno, pues lo mismo. Empezamos a dibujar flechitas que representan las intensidades. Entonces, vamos a hablar del método de mallas, porque es una forma ordenada de hacerlo, ¿vale? Método de mallas. ¿Y qué es una malla? Una malla es un circuito cerrado que no contenga a otro. Es decir, esto no es una malla, porque en esa malla puedo poner dos mallitas chiquititas más, ¿verdad? Luego, el grande no sería una malla porque contiene dos mallas más. Entonces, aquí hay tres mallas. La 1, la 2 y la 3, que son tres cachos de circuito. O sea, un circuito complejo lo dividimos. Cada malla es un circuito lo más simple posible. ¿Vale?
Lo que hacemos es calcular como plantear ecuaciones de las mallas y después pues juntarlo y sacar conclusiones. Entonces, vamos a decir que en cada malla vamos a llamar intensidad de malla a una corriente ficticia que circula por aquí, por la malla 1, que sería todo esto. Lo que pasa es que las mallas van a tener al final que, pues, esta zona de aquí que es propia y esta zona de aquí que va a ser compartida, ¿verdad? Con la malla 2. Va a tener partes propias y partes compartidas. Me da igual. El caso es que la malla 1 va a tener una corriente ficticia que se llama I sub 1. La malla 2 va a tener una corriente ficticia I sub 2 y la 3 una corriente ficticia I sub 3. El sentido es arbitrario. Es recomendable poner todos en el mismo sentido, ¿vale? Porque después es más cómodo. Todas en el mismo sentido. Bien. Y ahora lo que hacemos es aplicar la segunda ley de Kirchhoff a cada una de las mallas, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, que aquí hay una corriente I sub 1 y aquí una corriente I sub 2, voy a poner aquí una corriente hacia abajo que se va a llamar 1, 2. Y aquí viene una corriente hacia abajo también que se va a llamar entre 2 y 3, ¿verdad? Entonces, fijaos que voy a tener aquí la corriente propia que se llama I sub 1, que va por aquí, va por aquí y va por aquí, que es propia. Después va a haber una I sub 2 que va a ser compartida. Aquí va a haber una I sub 2 que es propia. Y por aquí, para acá, una I sub 2 que es propia, ¿verdad? Que es según el sentido que tengo ahí. Y esta malla 2 concretamente va a tener dos compartidas, la 1, 2 y la 1, 3. Y después la 3 va a tener su propia, por aquí, por aquí, por aquí. Y va a tener una compartida que es la 2, 3. ¿Vale? Vamos a ver esto cómo se resolvería. Bueno, pues yo aplico la segunda ley de Kirchhoff directamente a cada una de las mallas. Por ejemplo, la malla 1, ¿qué tengo? Pues tengo que dibujar las flechitas. Sería esta para arriba, que son 2 voltios. Y después, como la intensidad la he puesto para acá, pues para acá, esta para abajo, este del más al menos, esta que viene para acá, esta que viene para abajo, esta del más al menos, y no hay nada más. Ya están todas. ¿Vale? Esto va a ser V1, esto va a ser V3, esto va a ser V2, esto va a ser V4. Vamos a ponerle epsilon. Epsilon sub 1, epsilon 2, irlo. Muy bien. Entonces, en la malla 1, ¿qué tengo? Pues me pongo aquí mismo, en cualquier punto, y recorro en el sentido de la corriente. Y tendría 2 que me lo encuentro. 2 más el V1. ¿Cuánto vale el V1? Las V estas son todas y por R. Por tanto, 2 por I1. Bueno, si queréis lo pongo con letras lo mismo. Epsilon sub 1 más R1 por I1. Más, juega para abajo, I1, 2 por R2. Y menos epsilon sub 2. Y ya ha llegado. Igual a 0. En la segunda malla, ¿qué tengo? Aquí me hago el recorrido. Tendría epsilon sub 2 positivo menos I1, 2 por R2. Más I2 por R3. Más I2, 3 por R4. Igual a 0. Y de la malla 3, pues tendría. Empiezo por aquí. Menos I2, 3 por R4. Menos epsilon sub 3. Igual a 0. Y ahora, la primera ley tenemos
que la compartida, la 1, 2, ¿vale? La 1, 2, si fijáis, representa a la I sub 1, que va igual que ella, ¿verdad? La I sub 1, si la completáis la circunferencia, apoya I sub 1 y la I sub 2 va al revés. Entonces, I sub 1, 2 es I sub 1 menos I sub 2. Y la I 2, 3 lo mismo. La I sub 2 apoya y la I sub 3 va al revés. Bueno, que es lo mismo que hacer la ley de Kirchhoff arriba en el nudo. Lo que entra igual a lo que sale, pero aquí ya se sale del tirón. I sub 2, 3 es I sub 2 menos I sub 3. ¿Vale? Entonces, con todo esto, tengo la solución del problema. ¿Vale? Tendría R1 I sub 1 más R2 por I1, 2 por I1 menos I2. Y al otro lado voy a poner epsilon sub 2 menos epsilon sub 1. Está lista. La otra. I1, 2 menos I1, 2 menos I sub 1 menos I sub 2 por R2 más I sub 2 por R3 es igual a menos epsilon sub 2. Y la tercera, tengo I sub 2, 3. I sub 2 menos I sub 3 negativo por R4 es igual a epsilon sub 3. Voy a ordenar esto. R1 por I sub 1. No. R1 más R2, ¿verdad? R1 más R2 por I sub 1. Menos R2 por I sub 2 más ningún I sub 3. Es igual a epsilon sub 2 menos epsilon sub 1. La siguiente. Tengo menos R2 por I sub 1. Tengo menos más R2 por I sub 2. Y más I sub... No, perdón. El I sub 2 hay 2, perdón. Menos I sub 1 por R2. Y después... No. Más R2 por I sub 2. Sí, hay 2. Más R3, ¿no? R2 más R3, ¿no? Por I sub 2. Y tampoco hay I sub 3. 0. I sub 3 es igual a menos epsilon sub 2. Y por último abajo tengo 0 veces I sub 1. Tengo menos R4 por I sub 2. Y tengo más R4 por I sub 3 es igual a epsilon sub 3. Ahora esto lo podemos poner en forma matricial así. R1 y R2. Menos R2, 0. Menos R2. R2 más R3, 0. 0. Menos... Y me he equivocado yo. 4 I sub. A ver si veis el fallo. No puede haber nada. Se puede poner del tirón. Puedo hacer la matriz, construir la matriz del tirón. Una vez que tienes la matriz construida, pues aquí nada más que hay que poner los números que tenéis ahí. ¿Vale? Es decir, cojo y digo, venga, ¿cuál es mi matriz del circuito? Sería, me vengo aquí. Propia de la malla 1. 2 y 1, 3. Compartida la 1 con la 2. 1. La 1 con la 3 no comparte. Simetría, simetría. Propia de la 2. Propia de la 2. La 2 tiene 1, 3, 4, 4 y 2, 6. 6. La 2 comparte con la 3, la de 2. De 4. 2 menos 2. Y la propia esta era 2. Y su 1. Y sus 2. Y sus 3. Igual a las pilas. Menos 2 más 3. 1. La 2. Antinatural, ¿no? Entra por el más, menos 3, ¿no? Y la última.
a 6, ¿no? 1, 3 y 6. ¿Vale? Entonces me cojo la calculadora. Esto ya como queréis resolverlo. Son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si queréis lo podéis pasar a ecuaciones si os sentís más cómodo, cogéis la calculadora. ¿Tienen resoluciones? No. Pero a mano. Tú tienes, ¿no? ¿Qué más? La calculadora hace estas cosas, ¿no? Creo que sí. Bueno, no hace falta que ponga matriz, puedes poner el sistema de ecuaciones. ¿Qué te pide eso? Te pide poner ecuaciones de 3 por 3, ecuaciones con 3 incógnitas, pones los coeficientes y creo que te pone igual. Sí, sí. Mira, a ver, a ver. ¿Y qué te da? 7, 11, el ISO 1. El 2. Ah, bueno, está aquí, ¿no? Menos 7, 11. 10, 11. Está bien, ¿no? Bueno, lo de menos 10 de la solución, los menos de la solución no sabemos cómo lo han puesto, ¿vale? Los números es lo que importa. Pero ojo, estas son las corrientes. Estas son las corrientes de malla, ¿vale? Son ficticias. Solamente valen para la parte propia. Las partes compartidas hay que hacerlas, ¿vale? Ten en cuenta que nosotros lo que hemos hecho es una malla, 2 mallas y 3 mallas. Hemos hecho la corriente aquí, la corriente aquí, la corriente aquí, pero esta parte es mentira. Solamente vale para la parte propia. Me da 7 onceavos, elige uno. Pero ¿y 1 menos 7? ¿Menos? Vale, vale. Bueno, pues eso serían las corrientes. Ahora, ¿cuánto vale la corriente 1, 2? Pues I sub 1 menos I sub 2. 7 menos 10 menos 3 onceavos, ¿no? ¿Vale? Pues significa que no va para abajo, que va para arriba. Pues yo la he supuesto para abajo, ¿no? La I sub 1, 2 va para arriba, no pasa nada. Y la I 2, 3, pues I sub 2 menos I sub 3. La 1, 3 no existe porque no está compartida. 2 menos 3, pues sería menos 33 onceavos, ¿no? Que es menos 3, ¿no? Que es menos 3 amperios. Vale. Ah, pues esa es la intensidad que circula por cada resistencia. El circuito, pues tengo que esto es realmente I sub 1, que esa con el signo que tiene es I1, 2, que esta es I sub 2 para acá y para acá, y que esta es I sub 3, y que esta es I2, 3. Esos son los sentidos correctos con los signos que han salido, ¿vale? Y el signo no me importa. Vale. Entonces, por ejemplo, imagínate que te pregunta, si este punto es el A y este punto es el B, ¿cuál es la diferencia de potencial entre A y B? ¿Vale? Entonces, ¿cómo se halla una diferencia de potencial en un circuito? Primero calcular el circuito, porque necesito saber, bueno, calcular el circuito, si no sé nada hay que calcularlo. Si sé cosas, si hay un camino, si tú A y B lo tienes conectado con datos, estupendo. Si no, hay que calcular el circuito. ¿Vale? Como no sabía nada, pues entre A y B no hay una conexión. Bueno, sí hay una conexión realmente. Sí hay una conexión, porque si te fijas por aquí, por este camino, tengo una pila y el resto son cables. Y los cables, recordad que no hacen nada. Por tanto, la diferencia de potencial que entre A y B son los 2 voltios que hay ahí. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacerlo para que veáis que está equilibrado el circuito. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues tú trazas un vector
en el sentido AB. Y esto es VAB. ¿Vale? Y entonces lo que te busca es, para ir desde la cola hasta la cabeza, te busca un camino, para que haya un camino cerrado. El AB ya es parte del camino, ¿vale? Es pegar un salto. Entonces, si yo cojo, y tiro por aquí, naranja. Si tiras por aquí, pues ya tengo ahí un camino cerrado, los naranjas y los rojos, ¿verdad? Entonces, por lo que he venido naranja, tengo que ver las cosas que hay. Y aquí nada más que hay que la flecha roja 2 para arriba, ¿verdad? El resto no hay ninguna flecha abajo. Es decir, aquí lo que me faltaría poner es la flecha roja que hay aquí para arriba, que vale 2, ¿verdad? Bueno, pues entonces, VAB, habría que hacer la segunda ley. Es decir, la suma de potenciales por un camino cerrado igual a 0, que es más fácil hacer así. V, digamos, como es no sé qué igual a 0, despejado ya del tirón sin tener que hacer la segunda ley, sería VAB es igual. Y ahora te pones en la cola y lo mismo, te vas hasta B, sumas lo que va igual que tú y resta lo que va al revés. Entonces aquí lo único que tienes que es el menos 2, ¿verdad? Pues VAB vale menos 2 voltios. O sea que para hallar VAB no habría ni que calcular el circuito. ¿Vale? Sin embargo, vamos a ver qué pasaría si voy por aquí. Voy a coger todas las cosas que hay ahí arriba. ¿Ahí arriba qué hay? Pues ahí arriba tengo el V1. ¿Qué más? El V3. ¿Qué más? Menos 6, ¿no? 6. Vale, 6. ¿Vale? Y ya no hay más cosas, ¿verdad? Si te vas por arriba, tiene el V1, el V3 y el 6. El V1 es 2 por I1. El V3 es 3 por I2. Vamos a hacer lo mismo. ¿Cuánto vale VAB por el segundo camino? Pues sería V1 positivo, V3 positivo, pero el 6 negativo, ¿verdad? ¿Cuánto vale V1? Hemos dicho 2 veces y su 1. Y su 1 me ha dicho que valía 7 onceavos. Más V3, que hemos dicho que es 3 veces y sus 2. ¿Cuánto vale y sus 2? 10 onceavos. Menos 6. ¿Cuánto vale esto? 14. Más 30. 11. 6. 34 onceavos no cabe, ¿no? Eso ahí hay un fallo en algún lado. 2. 2 y su 1 y 3 y sus 2. Y su R1 menos 7 onceavos. Eso. El 1 y el 3 tienen el 1. Uno, 14, cabe 11, ¿eh? Casi 33 onceavos que serían 2, 2 menos 4 menos 4. O sea, ahí hay un fallo en algún lado. 7 onceavos, 11 onceavos. 7 más 60. ¿Eh?
Aquí hay algo raro, ¿eh? ¿Eh? ¿Esto? 12 más 30. Hostia, es 44. Yo hice 34. Da menos 2 voltios. Da igual el camino que coja, da lo mismo, ¿vale? Evidentemente, si yo tuviera que hacer VAB, cogería el camino de abajo, no voy a coger el de arriba, ¿no? Pero normalmente si te piden una cosa de esta, es que no vas a poder hacerlo del tirón. ¿Vale? ¿Y qué significa menos 2? VAB, que es menos 2, que es que VA menos VB, ¿vale? Menos 2. ¿Eso qué significa? Pues que VB es mayor que VA, ¿verdad? Entonces eso se indica en el circuito poniendo aquí comparación de esto, que esto es comparado con este. No significa que este es más y ese es menos, significa que comparado uno con otro, pues uno tiene mayor potencial que el otro, ¿vale? Y eso vale porque habrá ejercicios ahora después en el que digan, pues ponemos aquí un condensador. Pues el condensador hay que indicar la polaridad y la polaridad, pues fíjate, el más es el más y el menos es el menos, ¿vale? Para eso vale. ¿Vale? Después podéis encontrar también que te pongan esto. Simbolito, que es tierra, significa que el potencial es cero. Entonces, si me ponen en a tierra, ¿qué significa? Pues que VA vale 0 y que VB vale ¿cuánto? Si vienes abajo, ¿cuánto vale VB? VB vale 2 voltios más que VA, ¿no? Y a 2. Entonces, ahora sí podría decir que hay un potencial concreto. En realidad es que la diferencia de potencial es 2 menos 0, que es 2, ¿vale? Entonces, si tú quieres saber voltios, tienes que conocer cuál es tierra. Si me dan tierra, entonces yo puedo decir cuántos voltios hay, ¿vale? Si cojo tierra en B, entonces nada, hay menos 2 voltios. ¿Vale? Bueno, pues así se puede calcular cualquier circuito ya. Cualquier circuito. El próximo día vamos a continuar, que hay aquí unos pocos. Vosotros si queréis, hay un montón, ¿vale? Si queréis ir practicando, pues podéis hacer ejercicios de ahí. Y ya está, nosotros vamos a seguir haciendo algunos, ya que entren condensadores y tema de potencia, balance de potencia, los condensadores, carga, descarga de condensadores, todas esas cosillas. ¿Vale? Pues este tema es facilito, pero tiene muchas cosillas. Y tampoco sé cómo estáis, si tenéis mucho vicio o poco vicio. Porque aunque es fácil, esto pues a mucha gente le cuesta trabajillo. Todo el tema de los signos, para allá, para acá. Entonces, espero que haya quedado un poquito clarito. Vale. Nada, ¿alguna cosita? ¿Preguntita? Todo claro. Muy bien. Nada, seguimos. Luego